y cuando había racia, yo ya tendría 13, 14 años y sabíamos que teníamos que sacar los pibes de adentro. Cuando se iban a buscar más pibes, nosotros abríamos las camionetas esas que los celulares les decían en esa época, donde los subían para que no se lleven los pibes. Y la mayoría éramos mujeres las que hacíamos, pibas que hacíamos eso. Y así lo hicimos un tiempito, porque pasaron los años y a pesar de que después vino la democracia, eso siguió igual, no era que había cambiado en democracia en los barrios, en las villas, estas cosas. La inmensa mayoría de la población de las villas, cuando uno le preguntaba alguna vez fue detenido por la policía, contestaban que sí, que efectivamente sí, un número altísimo. Y lo mismo sucedía con los jóvenes de clase media. En esa época, como estaba en la facultad, daba clase en una materia muy numerosa, empecé a dar este tema también y le preguntaba a los alumnos, ¿ustedes alguna vez fueron detenidos por la policía? Y yo diría que el 88% de los varones contestaba y decía que sí. Y cuando les preguntaba por qué, por supuesto, porque la policía te puede detener, esa era la respuesta. Pero en realidad no eran detenciones arbitrarias, sino que había reglas de las policías que habilitaban estas detenciones. Y lo grave también es que eran detenciones que no se hacían porque las personas estaban cometiendo algún delito, sino por toda otra serie de cuestiones que después las investigaciones sacaron a la luz y hoy son por todos conocidas, ¿no? En ese momento a los que reprimían eran a los muchachos morenos de pelo largo, porque a Javier ya lo habían detenido varias veces precisamente por esto, por portación de cara, de cara y de pelo. Por esto fue siempre. Porque no es Agustín solamente, se perseguía a pibes de los barrios, pobres, jóvenes. En el caso de Agustín era obrero, pero también pibes desocupados. Es decir, había un grupo, y sigue habiendo un grupo, que la policía estigmatiza y persigue. Entonces, hacer justicia en casos como estos, desde tribunales, desde la justicia, digamos, institucional, también ejemplificaría. Yo diría que los comienzos, o sea, estamos hablando de los años 80, de mediados de los años 80, fueron comienzos muy primarios para un tema que no era un tema de la agenda de derechos humanos y mucho menos aún de la agenda pública. Entonces, en aquellos años comenzamos, además del litigio de casos, que era la base del trabajo, comenzó mirando los periódicos, que también hay que tener en cuenta que en aquella época la producción periodística tenía otras reglas, otras formas, otra retórica, y entonces poniendo el ojo en aquellas notas y aquellas noticias que hablaban de enfrentamientos entre policía y delincuentes, supuestos delincuentes. Y dentro de esos casos lo que nos interesaba era porque al CELS comenzaban a llegar denuncias de crímenes policiales sobre jóvenes en general pobres, pero también de clase media. Entonces ver cómo aparecían en los diarios. Eso nos fue dando de alguna manera una serie de pistas sobre cómo las noticias periodísticas respondían a una determinada retórica que hablaba y encubría a su vez lo que pasaba tras esos casos, ¿no? Y bueno, y ahí empezamos a encontrarnos con una primera luz roja que nos llamó la atención, que era que cada causa que veíamos vinculada con muertes por gatillo fácil o muertes en lugares de detención, en comisarías, en cárceles, detenciones arbitrarias, respondían a un mismo patrón. O sea, habías visto una, lo volvías a ver repetido, tenías un pibe entre 17 y 22, 23 años máximo,
con 2 tiros en la espalda, 1 tiro en la nuca. A lo sumo, si había habido un titular de diario, hablaba del joven delincuente de Frondoso Prontuario abatido por la fuerza del orden, y lo único cierto de ese titular era que era un pibe joven y que lo había matado un policía. Y empezamos a darnos cuenta que ese patrón respondía básicamente a una necesidad de control social a través de herramientas bien precisas, todo el sistema de detenciones arbitrarias, la averiguación de antecedentes, las detenciones contravencionales, las razias, la tortura sistemática en comisarías y cárceles y en institutos de menores, y el gatillo fácil como política de exterminio. En el medio se produce el acontecimiento, como dicen los cientistas sociales, con la masacre de Budge. Y finalmente nos dimos cuenta que lo que teníamos que empezar a hacer era lo que estábamos haciendo. Empezar a organizar a las familias, a los barrios, empezar a generar lo que ya también veníamos haciendo, que eran actividades barriales, movilizaciones, en ese momento todavía sin entrar en la capital, era todo conurbano. O sea, lo más cercano y que tuvo alguna repercusión, que incluso llegó a los medios de comunicación nacionales, que en ese momento eran los 3 canales de aire, sin contar Canal 2 de La Plata y los diarios de tirada y nada más, y alguna radio, fue la masacre de Budge, porque justamente como la comisaría era la que estaba en ese momento en Puente La Noria, antes de la reforma, justo sobre la General Paz, Camino Negro y General Paz, y bueno, las marchas de antorcha llegaban hasta ahí, las gomas se quemaban ahí, y eso, de alguna forma el humo llegó hasta la ciudad, pero hasta ahí nomás. Abril del 91, Bulacio. O sea, ese fue el último empujón que nos forzó a ponernos una denominación. Si vos te fijás, tenemos algunos viejos volantes guardados del periodo previo a Bulacio y firman familiares de víctimas del gatillo fácil o familiares de la represión policial, pero no nos nombrábamos como organización todavía porque seguíamos teniendo esa expectativa de poder incorporarnos en algún organismo ya existente. Con Bulacio no nos quedó más remedio porque de repente se prendieron todos los focos y estábamos nosotros 5 ahí en el medio tratando de entender lo que estaba pasando y cómo era que atrás teníamos 10.000 pibes gritando contra la yuta. Entonces fue el momento de decir, bueno, acá me tengo que organizar, tengo que tener criterios para tomar decisiones, criterios de incorporación, de funcionamiento, y bueno, ahí empieza todo por eso la primera actividad pública en la que sale a la calle una bandera que dice Correpi fue un cabildo abierto, así lo denominamos, que se hizo en Corrientes y Montevideo, y eso fue el 22 de mayo de 1992, el mismo día que vencía el recurso extraordinario en Bulacio contra el sobreseimiento del comisario. Hasta que, bueno, ocurren ciertos hechos trágicos, fundamentalmente la muerte de Walter Bulacio, ¿sí?, que lleva el tema por el empuje del movimiento social que denuncia la muerte de Walter, o sea, estudiantes de colegios secundarios, padres, familiares, organizaciones de derechos humanos, en donde se comienza a cuestionar muy seriamente estas facultades de la policía de detener personas sin orden judicial, ¿no? Yo creo que hay varios elementos. Por un lado hay un dato que tiene que ver con la presencia en los medios de prensa del caso Bulacio. En los medios fue presentado como el estudiante secundario de un colegio nacional de la ciudad de Buenos Aires, del Rivadavia, detenido en el marco de un recital de rock, con lo cual interpelaba a todos los sectores medios cuyos hijos o hijas podrían haber estado en esas mismas condiciones y haber padecido lo mismo. Y por el otro lado, yo creo que el impacto que tuvo la detención, tortura y muerte de Walter en el movimiento juvenil y en particular en el estudiantil, primero secundario y después universitario, fue también en el momento justo. Era la época en la que se estaban recomponiendo todos los órganos propios del movimiento
estudiantil, los centros de estudiantes. Hubo centros de estudiantes que se organizaron a partir de Walter para poder participar de las asambleas en filo, donde generábamos las movidas, las marchas. Y aparecen también en esta época toda otra serie de casos en donde este movimiento social de impugnación de las facultades de policía se va potenciando cada vez más. La repercusión en la facultad fue instantánea. Los jóvenes inmediatamente veníamos de una democracia muy joven, donde los estudiantes eran, muchos de los amigos de Miguel eran hijos de desaparecidos, ¿no es cierto?, que estaban todavía con la llaga, o sea, fresca de la desaparición de sus padres, de haberse criado con abuelos, con tíos. Ellos venían y decían, tenés que hacer esto, tenés que hacer, y había que cumplir. Si ellos eran los amigos y se estaban movilizando y haciendo cosas para saber dónde estaba Miguel, nosotros teníamos que colaborar. Así fue que se creó la Comisión de Familiares y Amigos de Miguel Bru. Donde íbamos nos presentábamos así, ¿no es cierto? Y bueno, fue tan grande la presión que hicieron, porque bueno, las marchas salían de la Facultad de Periodismo, todo salía de la facultad, ¿no es cierto?, de la querida escuela de 44, 8 y 9. Así fue que salían a la calle, se iban a plaza los sábados, a Plaza Italia, tiraban volantes, ponían información, se ponían con mesas en calle 7 para difundir, ¿no es cierto? Y bueno, lo instalaron. Una de las primeras movilizaciones que hacemos es a Plaza de Mayo, que es una movilización enorme, para no ser una causa de violencia de Estado cometida durante la dictadura, sino durante la democracia. Y viene un montón de gente. Mi mamá hace una carta a la sociedad, que es muy interesante también esa carta, porque donde lo que dice mi mamá es que lo que ella espera es que el hombre pueda superar al hombre, que dejemos de ser estas bestias que matamos al otro porque no nos representa, ¿no? Que ella cree que en lo inmediato sí, se requiere la justicia para que el asesino de Javier sea condenado por lo que hizo, pero que se requieren cambios mucho más profundos. Y yo recuerdo que lo primero que digo es que no vuelva a suceder nunca más. Como si el nunca más fuera un grito primario, ¿no? Es como lo primero que a uno se le ocurre, que esto sea el fin de todo, que no sea nunca más. Fue el jueves, me dicen los chicos, vení, dice que Pablo Morosi junto con Cristian Alarcón, Cristian todavía era un estudiante, Pablo ya era profesor, te van a hacer una nota. Y sale el domingo. Y el lunes no entendíamos nada. Teníamos la casa llena de periodistas, llamaban de todos lados. Nosotros siempre supimos que había sido un gatillo fácil y también teníamos muy claro que si estas causas no se convertían en causas de todos o causas mediáticas, no avanzaban. No había forma de darle un buen puerto. Al principio todo lo que fue la masacre de Wilde fue como una explosión periodística y que la verdad gracias a Enrique Drech, que es el que le puso el mote masacre de Wilde, y una salió en muchos lugares y gracias a eso tuve contacto con periodistas muy piolas desde el sentido de que te acompañaban en la búsqueda. Desde nuestro lugar, ese instalar en agenda no era tan sencillo, no era solamente que venían los familiares, sino que además nosotros estamos hablando desde un espacio que en teoría, desde afuera, resultaría fácil de suponer que sería página 12, pero no es fácil página 12 tampoco. En relación no en cuanto a amistad, sino en relación a cómo lograr establecer agenda dentro del diario y además cómo lograr establecer agenda a pulmón, porque digamos, si dependiéramos del espacio que da el diario, yo creo que la mitad de los casos que logramos sacar no hubieran salido. Es decir, que son casos
que ya sea porque Carlos se metió y la siguió fuera de horario y porque hizo más de lo que se le estaba pidiendo, ahí es donde se logra la publicación y la secuencia de un mismo caso. Y convencer, ¿no? Es decir, convencer dentro del mismo espacio periodístico e instalar un discurso diferente. Después, otra cosa que fue interesante en la revista fue empezar a reflejar algunos movimientos que se estaban dando ya en los 90, por ejemplo, todo lo que era cómo se estaban organizando la comunidad gay a partir de lo que era la pelea por el acceso a medicamentos, pero cómo empezaban ya a tener su circuito de abogados que los defendían entre había un montón de racias policiales en los boliches gay. Entonces recuerdo que hicimos unas entrevistas, pero una en particular con el abogado de la comunidad gay, que nos contaba un poco cómo era, él decía, yo llego a la comisaría y me dice, ahí viene el abogado de los putos, ¿no? Y la entrevista se llama así, el abogado de los putos. Y contaba un poco lo que era el trabajo de defensa de la comunidad gay, no estamos hablando de la dictadura, estamos hablando de los 90, sacar los pibes de las comisarías, ir a las racias que hacían en los boliches, en los hoteles que dejaban entrar, que eran muy contados los que dejaban entrar a parejas gay. Sabía que era la orden del día, el tema de las racias policiales, esta cosa de entrar o sea, sí sufrí la policía de otras maneras, digamos, ¿no? Pero no las racias de discotecas típicas, que es esta cosa de que vos estabas tomando algo con tus amigos, estabas en una discoteca, bailando, etcétera, y de repente se prenden todas las luces o directamente a todas las personas que estaban en el lugar la llevan al celular y a la comisaría por averiguación de antecedentes o por aplicarle algún edicto, etcétera, y las liberaban a las 24 o 48 horas, una cosa así. Y estaba la amenaza de que luego de que te aplicaban 3 edictos ibas a la cárcel de Devoto también por 30 días. Nosotros estábamos trabajando en investigación de la detención de la policía utilizando la averiguación de identidad, la facultad de averiguar, de tener para averiguar la identidad o de edictos policiales. En realidad los edictos policiales ya habían sido derogados y la facultad de averiguación de identidad había sido anteriormente llamada de averiguación de antecedentes, había sido cambiada por la muerte de Bulacio en el 91. Pero la policía seguía utilizándolo para detener cientos de miles de personas al año en Buenos Aires. En el 98 ya hay toda una movida para modificar lo que llaman es el Código de Convivencia. En el Código Contravencional formamos una organización que se llama Vecinos por la Convivencia, que tenía 52 organizaciones adentro y casi no la conoce nadie, porque no teníamos mucha repercusión en los medios, por ejemplo, pero sí en las calles y en la legislatura. Estaban todos los organismos de derechos humanos ahí adentro, menos la asociación de EBE, pero todos los demás organismos, estaba la FUA, la FUBA, había congregaciones de monjas, los curas de la Santa Cruz, organizaciones estudiantiles, feministas, barriales, de distintas organizaciones de travestis, de todo. En eso sí triunfamos. Se intentaba crear la figura del merodeo, por ejemplo. Es una forma de criminalizar la pobreza, porque si en la puerta de tu casa hay un señor de traje y corbata, nadie va a decir si está merodeando, y si hay un muchacho morochito con gorrita, es peligroso.